Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Programación 1. En esta oportunidad vamos a iniciar la unidad número 3, tipos de datos, hablando de variables, expresiones y operadores. Vamos a dar la definición de variables, vamos a ver las expresiones que incluyen operadores aritméticos y operadores de cadenas de texto. También vamos a hablar de la precedencia de los operadores. Una de las características más poderosas de los lenguajes de programación es la habilidad de manipular variables. Una variable es un nombre que hace referencia a un valor. Al permitirnos nombrar un valor almacenado en memoria, los programadores podemos hacer referencia a ellos no solo en el momento en que son creadas las variables, sino que también a partir de allí en cualquier punto que se encuentre más adelante del programa. Para crear y asignarle un valor a una variable nueva, lo que tenemos que hacer es una sentencia de asignación. En una sentencia de asignación vamos a tener del lado izquierdo un nombre de variable, a la mitad el símbolo igual y del lado derecho un valor que le vamos a asignar. Por ejemplo, si queremos asignarle a una nueva variable que se llame mensaje el valor y ahora algo completamente diferente, que es un texto, tendríamos que tener esta sintaxis. Mensaje igual y ahora algo completamente diferente, entre comillas simples. Si queremos asignar el número entero 17 a una nueva variable n, tenemos que escribir n igual a 17. Y si queremos asignar el valor aproximado de pi a una variable que lleve ese nombre, tenemos que hacer como está en el último ejemplo. Los programadores elegimos el nombre que tienen que llevar las variables dentro de nuestros programas de acuerdo al significado que tienen dentro de ellos o para qué estamos usando esas variables. Los nombres de las variables pueden tener cualquier longitud, pueden estar formadas por letras y números, pero no tienen que empezar por un número. Pueden ser en letras mayúsculas o minúsculas, pero la convención es utilizar letras minúsculas y está permitido utilizar un símbolo especial que es el infraguión o guión bajo y generalmente se usa ese símbolo infraguión para hacer referencia a nombres de variables que tienen un nombre compuesto, por decir tu nombre, si no lo escribo todo junto tu nombre, sino que escribo tu guión bajo nombre, o si quiero escribir velocidad de auto, escribo velocidad guión bajo auto. Si asignamos un nombre de variable incorrecto, vamos a tener un error de nombre ilegal o de sintaxis ilegal. ¿Sí? Fíjense, si ponemos 10 Messi y le asignamos el valor Lionel, tenemos error de sintaxis. Si tenemos una arroba en el nombre de una variable, también vamos a tener error de sintaxis. Y el último es un tipo especial de error. Fíjense que ahí no habría nada incorrecto porque estamos asignando a una variable de nombre class el texto programación 1. Sin embargo, tenemos error de sintaxis. Ahora vamos a ver qué está pasando ahí. Lo que está pasando ahí es que class es una de las palabras reservadas de Python. El intérprete de Python utiliza palabras reservadas para conocer la estructura de los programas y esas palabras no pueden ser utilizadas para nombrar variables. Acá tenemos un resumen de todas las palabras reservadas que tiene Python. No es necesario que memoricemos o tengamos presente todas las palabras reservadas de Python. Lo único que tenemos que saber es que si elegimos uno de estos nombres para nuestras variables, vamos a tener error de sintaxis. La gran mayoría de los entornos de desarrollo lo que van a hacer es destacar estas palabras reservadas para que podamos encontrarlas más fácilmente dentro del código. Ahora algunas cuestiones importantes para tener en cuenta. La primera de ellas, Python es sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto quiere decir que variable 1, todas las primeras letras de las palabras con mayúscula, no es lo mismo para Python que variable 1 donde la B corta de variable está en minúscula. Python va a interpretar de que no estamos hablando de lo mismo y que son dos variables diferentes. Otra cuestión para tener en cuenta es que cuando tenemos que elegir el nombre para los archivos donde vamos a guardar nuestros programas Python,
en lo posible tratemos de elegir nombres que no coincidan con lo que son las palabras reservadas del lenguaje. Cuando escribimos todos los nombres de variables en minúscula y para separar las distintas palabras usamos el infraguión, se dice que estamos utilizando una convención de nombres que se llama Snake Case, que es la convención de nombres que se utiliza para nombrar variables en Python. En Snake Case lleva ese nombre porque parece como una víbora que va levantando y arrastrándose cada vez que termina una palabra. Ahora vamos a hablar de expresiones. Una expresión es una combinación de valores, variables y operadores. Un valor es por sí mismo considerado una expresión y también una variable es considerada por sí misma una expresión. A continuación tenemos una serie de expresiones válidas. El 42 es un valor considerado una expresión. La variable n nos da por resultado 17, es considerado una expresión. Y la operación matemática n más 25 es también una expresión. Cuando escribimos una expresión en el intérprete del Python idle, lo que va a hacer es evaluarla y va a encontrar un valor para esa expresión. Por ejemplo, en el caso de la n, vemos que evalúa la expresión, toma el valor que tenía asociado ese nombre de variable y nos devuelve el resultado. Ahora, en el otro ejemplo donde hacíamos n más 25, toma el valor de n, que es 17, le sumas 25 y nos otorga el resultado de esa suma. Una sentencia es una unidad de código que tiene un efecto, como por ejemplo crear una variable o mostrar un valor. Sentencias son las de asignación, donde asignamos, por ejemplo, el valor 17 a n, y otra sentencia distinta es print n, donde imprimimos por pantalla el valor de n. Cuando escribimos una sentencia, el intérprete la ejecuta, es decir, hace lo que dice esa sentencia. Antes de seguir con el próximo tema, que es orden de operaciones, vamos a poner en práctica lo que estuvimos viendo hasta ahora. Para eso vamos a Visual Studio Code y vamos a crear un nuevo archivo al que le vamos a poner a la hora de guardarlo, file, save, por nombre, variables.py. Ahora lo que vamos a hacer en variables.py es definir la variable mensaje de texto, ¿sí? Usé infraguión y le voy a poner hola a todos, esto es programación 1. Voy a definir la variable n con valor 17 y voy a hacer otra variable que se va a llamar cálculo, que va a ser 17 más 25. Ok. Fíjense que ahí, si guardo con file, save el archivo y ejecuto variables.py, ¿sí? Nada pasa. Eso es porque no se muestran por pantalla ninguna de las variables que tenemos aquí. Entonces, los valores que están siendo guardados en las variables, ¿sí? Después de hacer la sentencia de asignación, los puedo mostrar con la sentencia print, ¿sí? Puedo ponerlos debajo de cada variable o después de guardar, ¿sí? Vamos a ejecutar. Siempre recuerden guardar y después ejecutar. Ahí vemos la salida. Hola a todos, esto es programación 1, 17 y 42. O podría poner todas las sentencias print juntas al final. El efecto que va a tener es el mismo. Aquí incluí un enter para que sea más fácil de leer. Vamos a guardar, ejecutar, ¿sí? Mismo resultado.
Si quisiese mostrar los nombres de las variables, vamos a ver después cómo hacer eso, cómo lograr eso. Ahora vamos a ver el tipo de expresión que me permite lograr decir, bueno, el resultado de n es tanto o el resultado de cálculo es tanto. Continuamos entonces con orden de operaciones. Hasta ahora veníamos trabajando con expresiones en donde teníamos un único operador. Para expresiones en donde tenemos más de un operador, el orden de evaluación de esa expresión va a depender de las operaciones que hagamos dentro de ella. Para los operadores matemáticos, Python sigue las convenciones matemáticas. Esas convenciones matemáticas se rigen por el acrónimo PEMDAS, que establece como regla que en la evaluación de las expresiones primero van a ir los paréntesis, después la exponenciación, a continuación multiplicación y división y por último adición y sustracción, que sería suma y resta. Para nosotros tenemos que recordar que siempre tenemos que pensar en que el programa tiene que ser fácil de leer. Entonces, cuando se nos complique determinar el orden en que se está haciendo la operación aritmética, es recomendable incluir paréntesis para definir la precedencia o para alterar el orden de precedencia por defecto. Ahora vamos a ver en Visual Studio Code cómo funciona lo que tenemos aquí en pantalla. 1, 0. Voy a volver a Visual Studio Code y en nuestro archivo variables.py que estábamos trabajando voy a pegar un texto que tengo copiado y lo que voy a hacer es, para que lo que teníamos antes no intervenga con lo que vamos a hacer ahora, voy a comentar todas las líneas de código. Eso lo podemos hacer con la opción Edit, Toggle Line Comment o alternar línea comentada. Si hacemos así, fíjense que quedan todas comentadas estas líneas, de forma que lo único que va a ejecutarse es esta instrucción o sentencia print, en donde tenemos 3 por la resta de 3 menos 1. ¿Sí? Lo que va a pasar es que, como 3 menos 1 está entre paréntesis, se evalúa primero y luego se multiplica por 2. O sea que el resultado de 3 menos 1, que es 2, se multiplica por 2, el resultado es 4. Si guardo variables.py, abro la terminal y pongo py variables.py para ejecutar, fíjense que el resultado es 4. Ahora, aquí tenemos también otro ejemplo en donde hacemos la suma de 1 más 1, la elevamos a lo que sería la resta de 5 menos 2, o sea, 3. En definitiva, como estamos haciendo primero esta operación y después esta, que está entre paréntesis, fíjense que el resultado de la resta termina siendo el exponente de la suma de 1 más 1. Por lo tanto, el resultado es 8. Si ejecutamos variables.py, ahí, fíjense, el resultado es 8. Con respecto a la exponenciación, fíjense que decíamos que después de los paréntesis, la exponenciación tiene la mayor prioridad. Aquí tenemos 1 más 2 a la 3, ¿sí? De forma que se ejecutaría primero 2 a la 3, el resultado es 8 y posteriormente se le suma 1. Y tenemos 3 elevado a la 2 y después multiplicado por 2. 3 elevado a la 2 es 9, multiplicado por 2 es 18 y, digamos, el orden de evaluación implica que va a ser ese el resultado. No es que se va a multiplicar primero 2 por 3 y después se va a elevar 6 al cuadrado, ¿sí? Si ejecutamos variables.py, fíjense, el resultado es... no lo guardé. Guardamos y ejecutamos y el resultado es 9 y 18. ¿Sí? Y así, bueno, con el resto, la multiplicación tiene prioridad por sobre lo que sería la resta. Fíjense que si hacemos 2 por 3 menos 1, ¿sí? Lo que va a pasar es que va a ser 2 por 3 y después le va a restar 1. El resultado va a ser 5. Si comento estas líneas y ejecuto las de abajo,
guardo primero el archivo. Fíjense, el resultado es 5, ¿sí? Como dice acá en el comentario. Y después, si tenemos suma y división, se va a ejecutar primero la división y después la suma. O sea que si tengo 6 más 4 dividido 2, divide 4 por 2, le da 2 y después le suma 6. El resultado es 8 y no 5. Si ejecutamos eso, ¿sí? Ahí tenemos los resultados que decíamos. Y acá tenemos una expresión en donde queremos hacer la cantidad de grados dividido 2 por pi. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como el orden de evaluación es de izquierda a derecha, esta expresión, que aparentemente estaría bien, no es correcta, porque lo que va a hacer es grados dividido 2 y al resultado de eso multiplicarlo por pi. ¿Sí? Todos los operadores tienen la misma prioridad acá. Por tanto, ese va a ser el cálculo que va a hacer. Si quisiésemos hacer los grados dividido 2 y a eso hacer por pi, podemos hacer así, donde tenemos grados dividido 2 dividido pi, o podríamos utilizar, digamos, tranquilamente, paréntesis, con lo que queda totalmente explícito qué es lo que queremos hacer. Fíjense, yo comento las líneas anteriores, guardo el archivo y ejecuto variables.py, ¿sí? La última instrucción tiene el mismo resultado que la anterior, ¿sí? Y aquí estamos utilizando paréntesis donde queda mucho más claro cuál es la precedencia de las operaciones que se va a realizar. Ahora vamos a hablar de operaciones con strings. En general no se pueden llevar a cabo operaciones matemáticas con los strings, incluso si los strings parecen números. Las siguientes expresiones son inválidas. Asado, entre comillas simples, menos fútbol, entre comillas simples, es sintaxis incorrecta. Pizza dividido cerveza también, y fresco por batata también. Las únicas dos operaciones que están permitidas con strings son el más y el asterisco. Pero ¿qué pasa? A diferencia de lo que vimos con números, de ya sea enteros o de punto flotante, con strings el símbolo más tiene otro significado y el menos también. El operador más lleva a cabo una operación que se conoce con el nombre de concatenación, que significa que los dos strings se van a juntar extremo con extremo. Es decir, si yo pongo, por ejemplo, corona más virus, el resultado va a ser coronavirus, todo junto. Se va a pegar la última parte de corona con la primera parte de virus. Ahora, el operador asterisco se utiliza para indicar repetición. En muchos lenguajes de programación la repetición es mucho más complicada de hacer. En Python es muy fácil. Simplemente tenemos que poner un string asterisco y un número que tiene que ser entero. De esa forma el string se va a repetir tantas veces como indica el número entero. Podemos ver que hay una analogía entre el símbolo más y el asterisco. Esto quiere decir que cuando decimos quiero sumar dos números enteros, en realidad lo que pasa es que los juntás, ¿sí? Lo mismo estaría pasando con los strings, y cuando estás multiplicando dos números enteros, lo que estás indicando es que querés hacer sumas repetidas de esos números enteros, que sería lo mismo que está pasando con el operador repetición cuando se lo aplicamos a los strings. Vamos a hablar ahora del último tema de esta presentación, que es el de depuración de programas o debugging. Todos los programadores cometemos errores. En la jerga, los errores se conocen como bugs, que viene del inglés bichos. Encontrar los errores y solucionarlos para que nuestros programas hagan lo que nosotros queramos, muchas veces nos va a hacer sentir enojados, abatidos o incluso avergonzados. Tenemos que prepararnos para esas situaciones. Un enfoque que puede ayudar es pensar que las computadoras son nuestros empleados y que como todas las personas tienen fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas tenemos la precisión y la rapidez o velocidad. Y entre las debilidades tenemos la falta de empatía y la capacidad de tener una visión general del problema. Recuerden que
cualquier cuestión que nosotros le especifiquemos a la computadora la va a ejecutar tal cual, o sea, no va a tener ni una mínima objeción de lo que nosotros le estamos diciendo. Si pensamos que somos el jefe, vamos a tener que aprovechar las fortalezas y tratar de mitigar las debilidades, ¿sí? Aprender a depurar los problemas puede ser frustrante y es una habilidad muy valorada y muchas veces va a servirnos más allá de la programación. A la hora de programar nos vamos a encontrar con tres distintos tipos de problemas. Uno de ellos es el error de sintaxis. Hace referencia a que tenemos algo mal en la estructura del programa y que no estamos cumpliendo las reglas que nos especifica el lenguaje. Por ejemplo, que no tenemos un par de paréntesis, o sea, tenemos un paréntesis que abre y no tenemos un paréntesis que cierra. Si se presenta un error de sintaxis, el programa no puede continuar. Nuestra primera etapa como programadores nos va a llevar a que tengamos un montón de errores de sintaxis. Luego, con más experiencia, los vamos a cometer menos y menos, y si cometemos algún error de sintaxis, los vamos a encontrar o los vamos a solucionar enseguida. Los errores en tiempo de ejecución. Los errores en tiempo de ejecución son el segundo tipo de error. Este tipo de error no aparece hasta que no ejecutamos nuestro programa. Este tipo de errores se llaman excepciones porque comúnmente indican que algo que excepcional está sucediendo. Los errores en tiempos de ejecución son extraños en los programas simples, así que los vamos a encontrar en la medida en que desarrollemos programas más complejos o más adelante durante el curso. Los errores de semántica son errores en donde nuestro programa no arroja error, no hay excepciones, pero el programa no hace lo que nosotros queremos. Este tipo de error es mucho más difícil de encontrar y muchas veces vamos a estar mucho tiempo tratando de solucionarlos. Bueno, hasta acá lo que sería este video. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.